Bueno, Lari, vamos a meternos en un tema un tanto polémico. La semana pasada se supo que el gobierno está atrás de un acuerdo con China para producir Ujú. cerdos de manera masiva y enviárselos. China es el país que más actividad porcina tiene, por más que suene extraño, ¿no? Uno imagina que no es así, pero sí, China es el que tiene mayor stock porcino. Y bueno, este tema despertó un poco de polémica, por un lado, por una cuestión ambiental, por una cuestión de que sabemos que la producción de carne afecta al medio ambiente y afecta mucho al medio ambiente. Por otro lado, una cuestión económica, por otro lado, un desconfío de por qué Argentina, qué onda, cuál es la trampa en esta cuestión, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo en este tema, y por eso quisimos saber un poco más. Sí, también tiene que ver con el modo en que los cerdos, los animales, viven en este tipo de Sí. granjas, Ujú. que realmente más allá de que se elija tener una dieta de la que se elija, hay cosas que son inhumanas y que aparte después repercuten en el consumo que uno tiene. Digo, vemos el Claro. COVID, vemos lo que fue la gripe porcina, etcétera, Sí. que son todas enfermedades que se van gestando en lugares donde estos animales viven en condiciones infrahumanas, claramente. Bueno, para que nos cuente un poco más sobre este tema, hablamos con Lucas Tedesco. Él trabaja en la Unión de Trabajadores de la Tierra y comenzamos pidiéndonos que nos dé como un panorama general de qué es lo que está sucediendo. Tiene que ver con las cuestiones ambientales, con las cuestiones de salud, problema de estas gripes porcinas que son de carácter pandémicas, que ya se han declarado. China tuvo que sacrificar millones y millones de cerdos por esta cuestión, y obviamente que está buscando otras latitudes para poder seguir produciendo carne porque la necesita, porque son muchísimos, millones y millones. Entonces, después, con el tema medioambiental es la contaminación de las napas, que siga creciendo la frontera sojera en la Argentina. Eso hace que tengamos cada vez menos diversidad de producción. Y después, obviamente, ¿no? Si nosotros decimos, si hubiera una política agropecuaria por parte del gobierno en donde se estimule a que los pequeños y medianos productores que desaparecieron o que están en una situación muy crítica, sobre todo por los últimos 4 años de Macri, que en los primeros meses de ese gobierno la soja o el maíz pasó de valer de 80 centavos el kilo a 8 pesos, después se siguió disparando. Pasamos de un incremento de los valores del alimento básico para los animales en pocos meses muy alto, que eso no se pudo trasladar a los precios de la carne, y obviamente generó que solamente sobrevivieran los medianos grandes, y algunos medianos también han fundido. Digo, son los que tienen un poco de cintura, terminan captando o monopolizando la producción, porque los pequeños medianos van desapareciendo. Entonces, si nosotros estuviéramos de acuerdo, si hubiera un plan concreto en donde este gran acuerdo generaría que las economías regionales puedan tener algún ingreso, que la producción de cerdo no sea solamente en grandes factorías de producción, sino que puedan ser pensadas, ¿no? Como producción regional, valorizando la producción familiar y de pequeños y medianos productores. Creo que se puede hacer algo mucho más interesante, obviamente sin generar la gran concentración de la producción, y eso genera monopolio, y eso genera contaminación y enfermedades, ¿no? Por eso decimos que para nosotros el acuerdo habría que revisarlo, y deberíamos entre todos poder llegar a algún acuerdo en donde no solo sean beneficiados justamente los que producen la soja o las grandes empresas que producen feedlot en la Argentina. Bueno, hasta acá estamos hablando de cuáles son las contras de producción masiva, tal vez dejando un poco de lado algunas cuestiones, pero este acuerdo, por supuesto, que tiene sus temas, ¿no? Cada vez que hay algún acuerdo de este estilo, uno piensa dónde está la trampa, qué es lo que está sucediendo acá, y en este caso Lucas nos cuenta cuáles son los problemas específicos del acuerdo. Primero, que no todos sabemos cuál es el acuerdo y cuál es el beneficio para nuestro país. Estamos todos de acuerdo que si nos van a elegir entre mandar soja para que le den de comer a los cerdos, preferimos generar valor agregado. Ahora,
¿Valor agregado en qué sentido? ¿Para qué? Para algunas empresas que monopolizan el cultivo de la soja en la Argentina, porque de hecho el cerdo es prácticamente la conversión de la soja en carne, ¿no? Soja y maíz. Y algunos, bueno, antibióticos, digo, dado por el modelo agroindustrial de la producción de carne, incluyen núcleos vitamínicos, bueno, como decía, antibióticos, pero básicamente el modelo de generar, para generar carne de cerdo es a través de la soja. Entonces, ¿quiénes se van a ver beneficiados? Los mismos pools de siembra, las mismas grandes extensiones que han dejado sin otros cultivos a la Argentina. Hoy la soja ocupa el 55% de la tierra de nuestro país, se cultiva soja. O sea, el problema es ese, es pensar, bueno, ¿quiénes van a ser los beneficiados en este modelo? Estamos hablando con Lucas Tedesco, él es parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y también es importante entender que cuando se hace este tipo de acuerdos, si llega un tipo de industria nuevo a un país, repercute en el resto del armado productivo y económico que un país ya tiene en funcionamiento. Por eso también queríamos saber su opinión respecto a cómo este tipo de movidas entre países impactan en otras industrias y en la misma industria de la carne también. Creo que generaría un impacto grande, bajaría el costo del maíz y de la soja, porque está claro que nuestro país necesitaría maíz y soja para darle de comer a tantos millones de cerdos, entonces está claro que el precio interno, o por lo menos no aumentaría, ¿no? Durante unos cuantos años. Pero después me preocupa a mí que el precio de la carne de cerdo, al ser tan preciado para la exportación, se dolarice, ¿no? Cuando hoy la carne de cerdo es uno de los cortes populares que tiene nuestra población en el mercado interno. Digo, me preocupa eso, ¿no? Un acuerdo de tanta magnitud generaría, creo que, la dolarización de la carne de cerdo. Por supuesto que cada vez que están estas cuestiones, cada vez que surge uno de estos temas, aparecen los detractores, y está bien que así sea, para marcar algunas cosas que están mal de esto. De hecho, Lucas marcó muchísimas cosas, ¿no?, que están mal. Pero en esta polémica se meten las movidas de veganos, ¿no?, las acciones que llevan ellos a cabo. Y bueno, ellos sostienen algo muy muy puntual, y es que los grandes problemas de la humanidad, tanto ambientales como también las enfermedades, por ejemplo, vienen del consumo de carne. Es bastante lógico si lo pensamos, y bueno, tiene un testimonio bastante fuerte esta movida vegana. Pero bueno, le consultamos a Lucas al respecto de esta polémica, y para él, bueno, la cuestión le resta un poco de seriedad. Lo escuchamos. Me parece que la discusión no pasa por quién come carne o quién no come carne. Me parece que la discusión pasa por el modelo de producción de alimentos en la Argentina, de la concentración de la tierra y obviamente de lo que genera este modelo, ¿no? Que es un modelo que genera hambre, que ha hecho desaparecer las economías regionales por la gran concentración de la producción de soja y de maíz en nuestro país. Me parece que el gran problema es cómo producimos, no lo que producimos. Después cada uno elige lo que va a comer o lo que no, pero digo, no nos podemos parar dar una discusión seria hablando de veganismo sobre este tema. Me parece que el problema acá es político, el problema acá es la soberanía de nuestro país, el problema acá es medioambiental, el problema acá tiene que ver con estos acuerdos que lo que generan es una gran dependencia cuando nosotros como país y en la gran diversidad que tenemos de climas y de suelos podemos producir tranquilamente para nosotros y para exportar sin tener que caer en estos grandes acuerdos, ¿no? Está claro que es parte de un modelo extractivista que viene otra vez a la Argentina y que justamente Felipe Solá, que es uno de los que le abrió la puerta a este modelo agroindustrial y de sojización en la Argentina, en donde se aprobó, por ejemplo, la gran cantidad de venenos que se tiran hoy, que se fumigan sobre los pueblos. Es la misma persona
que hoy plantea una locura como esta, ¿no? Como si fuera un gran acuerdo comercial, cuando acá está claro que quienes se ven beneficiados es solamente una parte, y acá lo que nos queda es un país arrasado por un modelo agroindustrial que lo único que hace es envenenar y generar enfermedades, ¿no? Lucas Tedesco, él forma parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un tema para charlar y para debatir, a pesar de que, bueno, desde acá solamente podamos charlar y debatir y los acuerdos sean algo que nos excede completamente. Un día más. Otra oportunidad para saber qué es lo que pasa. Un día más. Con Lara Tufaro y Dani Fernández.